¿Qué tal? ¿Todo bien? Mi nombre es Enrique, es la primera vez que me ven, pero siempre existí. ¿Cómo andan? Más o menos. Preocupados, ya tenemos el examen ahí, muchos no estamos, ¿Estás preocupado? ¿Por qué? Y porque mucho feriado. Feriado, poco contenido. Casi que cualquier alumno soñó con un examen, ¿no? No pasaba eso. Lo menos entre, mejor. Está bien, porque queda el segundo. Acá hay un lugar. Bueno, me contaron que estuvieron viendo habilitación de distancia. Sí. Una vez. Como que empezaron. Empezamos, sí. La cuestión funcional. Estuvieron viendo un poquito de recursos. Sí. Sobre eso hay dudas. Muy bien. ¿Qué dudas tienen en general de la vida y en particular del derecho administrativo? Existenciales. Recurso de alzada. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuándo meter? ¿Alguien sabe cuándo meter el recurso de alzada? Yo voto que había Son que la representante del curso. Es opcional, es contra los entes autárquicos y descentralizado. Tampoco todos los recursos se cualquiera. Después puedo proponer que alzada. Vamos. Yo voy a reformular lo que vos dijiste, solamente para que se escuche ya. La pregunta sería, si yo ya interpuse el jerárquico, después tengo que poner el de alzada, tengo que interponer el de alzada. No, ya digo que era artificial. Alguien empezó a contestar, sigan. Agota la instancia administrativa, el recurso jerárquico. El recurso jerárquico agota la instancia administrativa. Es el único. ¿Y el de alzada cuándo se interpone? Siempre las entidades autárquicas. Es una posibilidad más que se le da al administrado para que antes de llegar a la última instancia pase por la alzada, pero solamente entidades autárquicas. Bien. Sí, pero yo puedo... Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando estamos hablando de recursos, ustedes vieron hasta ahora alzada, jerárquico y reconciliación. Consideración. ¿Contra qué tipo de actos se interpone? Definitivo. Depende del recurso. Depende del recurso. Actos administrativos, me dijo acá. Sí. O sea, todos los recursos se interponen contra actos administrativos de alcance Particular. particular. Actos administrativos propiamente. Perfecto. No, solamente para salir en la misma página. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay como una relación muy estrecha entre el derecho y las formas geométricas. ¿Sí? Entonces hay cosas que siempre hacen acordarse a cuadrados, círculos, triángulos. La clase de hoy es una clase de triángulos, ¿no? Entonces tenemos así como triángulos más grandes y triángulos más chicos. ¿Está bien? ¿Por qué? Centralizado y descentralizado. Esta sería la administración centralizada y esta sería la descentralizada o entidad autárquica, autónoma o referencial. Perfecto. Entonces la pregunta es, la alzada, recurso de alzada, ¿a qué triángulo va? Acá. Bien. Dentro de este triángulo, ¿en qué parte del triángulo es procedente el recurso de alzada? Y contrario. ¡Más fuerte! ¡Arriba! ¿Por qué? La autoridad máxima del ente descentralizado o autoridad autárquica o como quieran. Acá. Recurso de alzada. ¿Y quién lo resuelve? La misma autoridad. No, El ministro. El ministro está por acá. ¿Está bien? ¿Cuándo interponen el recurso de alzada? Cuando lo que ustedes quieren
atacar es un acto administrativo, definitivo o asimilable a definitivo, que haya sido firmado, que haya sido dictado por la autoridad máxima del ente descentralizado. ¿Está bien? O sea, pongamos la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿sí? Que tiene un directorio, después tiene gerentes, ¿sí? Y subgerentes. El subgerente dicta un acto administrativo. A esta altura de la clase. Un acto administrativo definitivo, ¿sí? O asimilable a definitivo. ¿Contra ese acto administrativo podemos interponer un recurso de alzada? No. No. ¿Por qué no? ¿Qué hacemos? Jerárquico o de consideración como cívico. Excelente. ¿Jerárquico o reconsideración? Si interponemos el de reconsideración, ¿quién resuelve? El de reconsideración es el más lindo, porque primero procede siempre. Cualquier cosa que pasa volando es un reconsideración. Y segundo, resuelve siempre el mismo que lo dictó. Ese es el más amoroso de los recursos, es el de reconsideración. Y en general el más inútil también, ¿no? Pero bueno, no importa. Supongamos que interpone un recurso jerárquico. ¿Está bien? ¿Quién lo resuelve? El superior. ¿El gerente o la máxima autoridad del ente? Más fuerte. La máxima. La máxima autoridad. Esta especie como de autoridad inmediatamente superior, ¿sí? No le importa nada. Como si no existiera. Totalmente irrelevante para todos nosotros. Él lo sabe, cada vez que va a su casa llora. ¿Está bien? Entonces, con un recurso jerárquico lo va a resolver la autoridad máxima de la entidad autárquica. Si esto fuera en la administración central y el acto administrativo lo dicta un subdirector, interpone el recurso jerárquico y lo resuelve el ministro. ¿Por qué lo resuelve el ministro y no la autoridad máxima? ¿Quién es la autoridad máxima de la administración centralizada? El presidente. ¿Por qué lo resuelve el ministro y no el presidente? Porque es del área. Del área. Son los que llevan los negocios presidenciales de la Constitución, los negocios de la nación, los que están, los que, digamos, los funcionarios de los secretarios. Sí, está bien. Bueno, y el gerente es el que le lleva las cositas del director acá, pero acá lo resuelve la autoridad máxima, y acá no. ¿Por qué? Porque es la administración central, y porque el presidente en algún momento dijo, qué laburo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Sacó una norma que dijo, todo esto mejor que lo resuelvan los ministros. ¿Sí? Así yo no trabajo tanto. Esa norma es la que ustedes estudian. Es el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Sí? ¿Está bien? Lo dice el reglamento. El reglamento expresamente dice, recurso jerárquico, que es un poco el que inventó todo esto, ¿no? Lo va a resolver los ministros o los secretarios de Estado. Dentro de lo que es la lógica o la coherencia interna del sistema, tendría que resolverlo la autoridad máxima. Pero la autoridad máxima misma fue la que lo delegó en los ministros y secretarios. Entonces, nosotros dijimos que el recurso jerárquico es el que agota la instancia administrativa. Y acabamos la segunda parte de la pregunta. El recurso de alzada. ¿Sí? Una vez que ya se pronunció, ya rechazó el recurso jerárquico de la autoridad máxima de la entidad descentralizada o de la autoridad jerárquica. O, si no existió el recurso jerárquico, el acto que ustedes quieren atacar directamente es un acto que nació en esa instancia, digamos, ¿no? O sea, lo firmó la autoridad máxima del ente descentralizado. ¿Ustedes tienen la obligación de interponer recurso jerárquico o pueden acudir a la justicia en forma directa? Alzada. Alzada sí es optativo. Ustedes pueden ir a la justicia. El recurso de alzada no es obligatorio para agotar la instancia administrativa. De hecho, totalmente en el descentralizado. en la autoridad máxima. La autoridad máxima es descentralizada.
De hecho, si ustedes eligen ir por el de alzada y en el medio del procedimiento, vieron que los procedimientos administrativos, yo esto por ahí les dio la sensación, yo se las puedo confirmar. Los procedimientos administrativos en general puede pasar que sean un poco aburridos. ¿Alguien ha escuchado o le había dado la sensación? Si ustedes en el medio del procedimiento administrativo de recurso de alzada se aburren, pueden desistirlo e ir directamente a la justicia. ¿Está bien? Es tan optativo que hasta pueden optar por mejor no haber optado por él. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno, ¿alguno me duda de lo que vieron hasta ahora? Hay que esperar el plazo. Ese es un escritito diciendo desisto, esto no puede más de aburrimiento. Pero el escrito tiene que estar por los planos recientemente que se decide desarrollo. Todo es por escrito. Sí, todo es por escrito. ¿Y el plazo de interposición del recurso? Los plazos de interposición del recurso jerárquico y el recurso de alzada son de 15 días. 15 días hábiles administrativos. El recurso de consideración, 10. De la notificación del acto administrativo. Más fuerte. De la notificación del acto administrativo. El acto administrativo que vos estás. ¿Qué más? Miren, la verdad, la tienen clara. Esto de la vinculación de distancia es como, bueno, un poco el corazón de la materia. Y está como pensado, ¿no? Como que el legislador dijo, a ver, ¿cómo podemos hacer un sistema lo suficientemente complejo como para que sea totalmente inentendible, ¿no? Y creó esto. Así que, realmente, está muy en tema, ¿eh? Mucho mejor que los años que yo. Vamos a seguir con lo que no vieron, ¿está bien? ¿Quedó alguna duda más del anterior? Vamos. Perfecto. De alguna manera tienen una concepción global de lo que es impugnar un acto administrativo propiamente dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando sus intereses o sus derechos están siendo afectados por otro tipo de norma o situación? Por ejemplo, un acto administrativo de alcance general, reglamento. Ahí viene el reclamo impropio. El reclamo, ustedes vieron, está el artículo 23, el artículo, tengo un poco de miedo de hacer esto, porque el cuadro que yo hago ahora quizás no es exactamente igual al que ustedes copiaron la clase pasada. Así que guíense por la clase pasada. Pero el acto administrativo de alcance singular está dentro de lo que es la órbita del artículo 23. ¿Está bien? Que habla de los actos administrativos definitivos, actos administrativos transitorios, yo no recuerdo mal, el silencio y las vías de hecho. ¿Sí? Las vías de hecho. Ustedes hasta ahora vieron esto. Y esto todavía no lo vieron. Lo vamos a dejar ahí. Después lo vamos a ver. El artículo 24, bueno, y acá, esto se resuelve con lo que ustedes vieron, que es recurso jerárquico, recurso de reconsideración y recurso de alzada. Lo que vamos a ver ahora está acá, en el artículo 24, que habla del reclamo impropio. ¿Sí? Como conceptualmente. Se llama impropio, se llama innominado, en realidad no tiene un nombre, porque la ley no le puso nombre, y la creatividad del administrativista es como escasa, es como limitada. Entonces por eso le puso innominado, impropio, de ponerle alguna cosa, ¿no? Más de sustancia. Pero básicamente sirve para impugnar en forma directa reglamentos, ¿sí? Actos administrativos de alcance general. No es necesario que ustedes esperen que ese reglamento sea efectivamente aplicado mediante un acto administrativo de alcance particular para que ustedes lo puedan impugnar. Pueden impugnarlo en forma directa.
bien? A ver. ¿Con qué notas se promocionaba acá? 6. Supongamos que el Consejo Superior cambia el reglamento y dice, a partir de hoy se va a promocionar con 8. ¿Sí? ¿Esto es algo copado o no? Bajo. Podemos hacerlo así. Supongamos que el director de extensión universitaria saca un reglamento que dice a partir de ahora se va a promocionar con 8. ¿Sería competente el director de extensión universitaria para hacer ese cambio reglamentario? No. ¿El reglamento sería válido o inválido? ¿A ustedes les gustaría atacarlo? Sí. ¿Podrían atacarlo directamente o tienen que esperar a rendir el examen y sacarse un 750? Lo pueden impugnar directamente. Lo pueden impugnar directamente mediante qué instrumento del derecho procesal administrativo. Reclamo. ¿Ahí se entendió? Excelente. No tiene mayores formalidades, no tiene un plazo particular. Lo resuelve el ministro, porque como ya les digo, no hay mucha creatividad en el derecho administrativo, así que lo resuelve el ministro. Y el plazo para interponerlo va a ser un plazo de prescripción. ¿Sí? No tiene un plazo de caducidad como los recursos. ¿Se enfoca de alguna manera que el reclamo administrativo? Sí, todo esto tiene que ver con la manera de instrumentar una impugnación. Ahora, la impugnación en sí misma no va a tener nada que ver con el hecho de que sea un recurso, un reclamo. Va a tener que ver con dónde está la invalidez de lo que uno está atacando. No, me refiero, creo que es el artículo 7 de la ley que habla de los alimentos, si quieren leer El acto administrativo. Sí. Bueno, ese artículo vendría a ser para actos administrativos de alcance particular. Sin embargo, sienta principios que son aplicables también para los reglamentos. O sea, si bien uno podría hacer alguna disquisición si técnicamente se aplica, al final no se usa. Y si el que hace el cambio es competente, ¿también es ese el propio? Sí, sí. Ah, las dos capas. No importa por qué vos estás impugnando el acto administrativo de alcance general, sino que es un acto administrativo de alcance general que no tiene acto de aplicación, y entonces el modo de impugnarlo es el reclamo propio, que sería el supuesto del artículo 24, primera parte, inciso A. ¿Sí? Doctor, y tiene efectos para todos, ¿no? Acá. Tiene efectos. Es un reglamento. Eso está... tiene efecto solamente para la persona que salvo que el ministro salvo que el ministro expresamente disponga, no que no se aplique, sino que se revoque. Ya lo revoca, lo deja sin efecto, queda sin efecto. ¿Tiene un plazo de prescripción, dijo? No. Sí, no tiene plazo de caducidad. ¿De cuánto es el plazo? El plazo general de prescripción. 2 años. No, la verdad no me acuerdo cuál es el plazo de prescripción. Que se aplica. No te acordás. También tiene que ver con la materia. Porque como cambió, Sí, 2, 3. Depende del caso. como cambió, la verdad yo no me acuerdo. Pero digamos, lo relevante es que no tiene un plazo breve como lo otro. Digamos. El problema más grave del derecho procesal administrativo, que tiene una serie de limitaciones al derecho de defensa de las personas que se sustentan, como ustedes vieron en la clase pasada, en el principio de división de poderes y en el principio de seguridad jurídica. Para mí es el plazo de 15 días de recurso penal. Digamos, porque en definitiva, si ustedes se van 20 días a San Clemente del Tuyú, cuando vuelven, por ahí se encuentran con una notificación pegada a la puerta de su casa, diciéndole que ya no tienen más tiempo para discutir un acto administrativo que los está lesionando. Digamos, un plazo que es muy breve, ese de 15 días, y es la llave, por decirlo de alguna manera, de toda la discusión posterior.
Sí, después, no, hay gente que dice, bueno, pero después de que agotaste la instancia imperativa tenés un plazo de caducidad de 90 días para interponer, eso no sé si ya lo vieron, digamos. Para interponer la acción de demanda, digamos. En realidad el plazo complejo es el de caducidad de 15 días. Lo que tiene de bueno este tipo de recursos, que se va a aplicar el plazo de prescripción, no va a tener un plazo de caducidad. Eso. El plazo de prescripción sería el que está reglamentado en el Código Civil y Comercial para la nulidad de los actos jurídicos, que antes era de 2 años. Yo ahora, la verdad, no me acuerdo si se mantuvo eso o no se mantuvo, pero ese sería el artículo que se aplica, el de la nulidad de los actos jurídicos. Si bien hay parte de la doctrina que dice que no se aplica, porque bueno, esto es un tema, digamos, bastante... Que bien que hay parte de la doctrina que dice que no se aplica porque no es un acto jurídico de derecho particular, sino que es un acto administrativo regido por el derecho público, y entonces el plazo de prescripción que tendría que usarse es el general, que antes era de 10 años. Yo ahora los plazos nuevos no recuerdo los números de los años, digamos. Pero esos serían los dos artículos que estarían en pugna de que se aplique. A mi entender, habría que aplicar el de los plazos, el acto jurídico. Igual dijo que si te llega una notificación, ahí ya tendrías un acto de alcance particular y eso te hace caer el plazo de prescripción. Y entonces, en general, este tipo de situaciones no es la más habitual. En general, la más habitual es esta, en donde tenés un acto administrativo particular y en donde tenés 15 días. Pero sabiendo que me dio a entender, lo que yo entendí, que si te notifican que ya tenés la nota baja, sí, ahí ya te aplicaron un acto de alcance particular, sí, te hace caer el plazo de prescripción. O sea, no es que caiga, es que ya Te lo hace perder. no importa, digamos, el plazo de prescripción. No es que caiga, vos tenés un recurso general, o sea, vos tenés recurso jerárquico 15 días. En paralelo, desde esa notificación, te corre el plazo de prescripción de 2 años. ¿Viste? Bueno, se discute si es el de 2 años o el de 10 años. Supongamos que no se cambió el código civil. O de 10 años. En paralelo esto sigue corriendo, no es que no sigue corriendo. Pero a nadie le importa, porque al día 16, vos esté prescrito o no esté prescrito, no podés interponer la demanda por un problema distinto. ¿Sí? Ahora, supongamos que, ¿viste? Vos seguís discutiendo, bueno, presentaste en el día 15 o en el día 16, seguís discutiendo, pasa alguna cosa, y después te plantean te archivan, por ejemplo, el recurso y vos, antes de los 2 años, iniciás una demanda diciendo en realidad yo nunca tendría que haber agotado la vía, porque el sustento, por ejemplo, esto digo, para contestar esto, no es para complicarse, porque el sustento de mi impugnación no tenía que ver con la cuestión netamente administrativa, sino con la inconstitucionalidad de un reglamento, ¿sí? Que para el ente administrativo nunca podría decretar la inconstitucionalidad de un reglamento, ¿sí? Yo nunca tendría que haber agotado la vía y todavía estoy dentro del plazo de prescripción. Para discutir esto, bueno, este plazo no es que desapareció, el plazo sigue existiendo. Y entonces vamos a discutir si el tema está prescrito o no está prescrito. Son casos como muy puntuales, no es la generalidad de las situaciones, pero no es que el plazo de prescripción de 15 días anula o no me acuerdo la palabra que utilizaste, digamos. Lo hace caer. Lo hace caer, no cae, sigue existiendo, solamente que pierde interés, pierde relevancia. Sigue siendo 2 años. Sigue siendo 2 años. Bueno, excelente. Vamos a ver. Si ustedes no tienen ganas de interponer un recurso impropio, un reclamo impropio, pueden esperar a rendir el parcial. Rinde el parcial, se sacan 7.50, porque el docente tiene un nivel de maldad ejemplar, ¿no? Y con eso... ¿Eh? No. Y... No, en general, bueno, yo no sé cómo fue la primera clase, digamos. En general la primera clase la daba yo y la planteaba un poco cuál es la postura, digamos, de la cátedra. La postura de la cátedra es que aprueben todos, que todos sean 10, digamos. Eso es lo ideal.
No sé por qué cambió. Digamos, históricamente era con 10. O sea, lo ideal es eso. O sea, si ustedes, digamos, aprueban todos y sacan 10, digo, es lo que nosotros, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. O sea, nosotros, digamos, solamente nos pagan para que ustedes aprendan, no para que ustedes no aprendan y nos van a aprobar. ¿Se entiende? O sea que obviamente que lo que nosotros quisiéramos es eso. Después, bueno, también no depende solo de nosotros. Lo que podamos hacer nosotros lo vamos a hacer. Eso seguro. Bueno, 7.50. Alguien se sacó 7.50. ¿Qué hace? Puede... ¿Qué tiene que hacer entonces? Si tiene una nota 7.50. Reconsideración. Su reconsideración sí. Podría ser con subsidio. Congelar. Ok. Ahora, estaríamos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un acto administrativo de alcance particular. O sea, no es un acto administrativo de alcance general. Ahora, el recurso jerárquico supuestamente sirve solamente para impugnar el acto administrativo. Podría ser la nota. Ustedes con un recurso jerárquico podrían decir, bueno, a mí me correspondía un 8, no un 7.50. Es más, a mí me correspondía un 10, porque el docente no sabe nada. Pero el reglamento sigue igual en 8. Pero con esto no podrían impugnar el reglamento. Y con esto podrían impugnar el reglamento, pero no podrían impugnar el 7.50. Digo, el reglamento está mal, qué sé yo, pero supongamos que revocan el reglamento. Lo revocan para el futuro y ustedes se quedan sin promocionar. Porque no impugnaron el acto administrativo particular. ¿Se entiende? Entonces, la ley, en un acto de arrojo a favor del derecho de defensa, dice el reglamento también se puede impugnar indirectamente, no solamente directamente por reclamo impropio, sino también se puede impugnar indirectamente en el marco de la impugnación del acto administrativo de alcance particular. ¿Ese sería el reclamo previo? No es el recurso, ¿no? Sería un recurso jerárquico, en realidad, sería un recurso jerárquico en donde se introducen cuestiones más propias de un reclamo impropio. ¿Sí? Pero básicamente entonces tenemos una impugnación directa e indirecta del acto administrativo de alcance. Directa sería cuando el reglamento trae consigo un acto administrativo. No es que el reglamento trae consigo el acto administrativo, sino que después de que se dicta el reglamento, hay un órgano administrativo que lo aplica. Y lo que a vos te afecta no es solamente ese acto administrativo, sino el reglamento en el que se basa. No estoy entendiendo una cuestión. Vos en una situación atacás el reglamento. En el caso, en este ejemplo, siguiendo el ejemplo, 7.50, pero no ataqué la nota, por lo tanto el reglamento deja de funcionar a futuro, pero no me afectó a mí. ¿No? No estoy entendiendo por qué sí. Porque si no, de ninguna de las dos maneras le está sirviendo a la persona afectada. A menos que cuando yo estoy impugnando el reglamento del artículo 24 solicito que los efectos que cause efecto a partir del año que viene, 1 de enero, y se retrotraiga a la fecha del examen mío, cosa de que esté sonando 2.50 y aprobé con 6. En este caso no sería tan importante, quizás el ejemplo no está del todo orientado, digamos, ¿no? Pero ustedes tienen dos cuestiones. Un acto administrativo, ¿sí?, de alcance particular, que es el 7.50, ¿sí? Y tiene un acto administrativo de alcance general, que es aprobar con 8. Aprobar con 8. ¿Está bien? Entonces, supongamos que ustedes creen que tendrían que, ustedes van a hacer un recurso, un reclamo, una impugnación, que va a decir que tendrían que haberse sacado 10 y que además había que aprobar con 6. Va a decir estas dos cosas. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes estarían impugnando. Esas serían las dos cuestiones que estarían afectando sus derechos. ¿Está bien? Bien. Si ustedes hacen el reclamo impropio, solamente podrían discutir esto. ¿Está bien? Que en este caso alcanzaría, porque
promocionan o podrían promocionar. Pero, si ustedes hacen solamente el reclamo administrativo, el reclamo impropio no les va a quedar 10 en el parcial, que es lo que ustedes consideran que tendría que haber pasado. ¿Entiendes? Ustedes pueden interponer el recurso jerárquico. Y en ese caso, pidiendo que se les ponga un 10, y en el caso de que lo ganen, se quedan con el 10. Pero con el recurso jerárquico se va a seguir promocionando con 8, porque no pueden. Lo que dice el artículo 24, inciso B, es que esta situación de callejón sin salida se remedia mediante la posibilidad de fundamentar, digamos, las cuestiones propias del recurso, del reclamo impropio de los recursos jerárquicos, es decir, impugnando indirectamente el reglamento. No ya un reclamo impropio, que la consecuencia normal del reclamo impropio es que el reglamento se derogue. ¿Sí? La consecuencia normal del reclamo impropio es que el reglamento se derogue, y por eso en general, salvo situaciones excepcionales, tiene efectos hacia el futuro. Sino que además, lo que ustedes van a pedir es que se declare la nulidad del acto administrativo. ¿Está bien? O sea, el reclamo impropio sería que reclamamos la medida que... El reclamo impropio es una impugnación directa y aparte al reglamento. vamos a hacer el recurso jerárquico para que podamos formular la medida esa. Ya que lo leemos. A ver si el acto de alcance general será impugnable por vía judicial cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta y eminente sus derechos subjetivos haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso. ¿Sí? Ese sería el reclamo impropio. Una impugnación directa contra el reglamento. O B, cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubiesen agotado sin éxito las instancias administrativas. El acto definitivo sería el 750. El 750. Claro. ¿Sí? Y contra este acto hayas agotado instancias administrativas. Mediante, ¿cómo se agota? ¿Está bien? Sí. ¿Ahí se entendió? Bueno. Y ahora sí, llegamos a lo que preguntaron recién, que era el reclamo administrativo previo. El reclamo administrativo previo es un instrumento, digamos, para agotar la instancia administrativa más viejo que existe en el país. ¿Usted hubo alguna clase de evolución? Sí, sí. Vieron que estaba el sistema de la venia legislativa y después salió la ley de demandas contra la nación. La ley de demandas contra la nación fue una especie de venia generalizada para todos los casos en donde existe un reclamo administrativo previo. Desde entonces, desde 1909 existe el reclamo administrativo previo. Ese reclamo administrativo previo sigue existiendo, pero la gran mayoría, o sea, porque esa ley no está derogada, pero la gran mayoría de las circunstancias, de las situaciones que se discuten con referencia al Estado Nacional, se resuelven con este otro reclamo administrativo previo, que es el artículo 30 de la Ley de Ejecución Administrativa, que rige, nosotros dijimos, el artículo 23 rige para algunos casos puntuales, ¿sí? El artículo 24 rige para otros casos puntuales, ¿está bien? El artículo 30 rige para todo lo demás. Para cualquier cosa que no esté acá, tienen que interponer un reclamo administrativo previo. Dice así el 30. El Estado Nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandadas judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio por la Secretaría de la Presidencia o Autoridad Superior de la Entidad Autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos del artículo 23 y 24. ¿Sí? Es decir, siempre reclamo administrativo previo, salvo
artículo 23 y artículo 24. Es como si fuese una especie de procedencia por default. ¿No? Caso, ¿viste? No sabe qué hacer, ¿qué otra cosa tenés? Ya les digo, igual la gran mayoría de las impugnaciones no vienen por acá, vienen por acá. O sea que todo lo que no sea acto administrativo general particular va por este. Exactamente. Por eso muchas veces el reclamo administrativo previo se relaciona con los hechos de la administración. Cuando la lesión al derecho subjetivo está dada por un actuar material. Está muy relacionado con eso, pero no es que esté pensado solamente para los hechos de la administración, sino para todo aquello que no esté previsto en el artículo 23 y en el artículo 24. ¿Está bien? Tampoco tiene un plazo de caducidad para interponerlo, en cualquier momento, dentro del plazo de prescripción, que en este caso sí va a ser el largo, porque no es que están impugnando un acto jurídico, no sé, en este caso sí va a ser el de, no sé si es 10 años, parece que no, pero el plazo general, digamos, para los supuestos previstos, no previstos de especial, por el Código Civil Comercial. Sí, no, Tiene plazo de prescripción. No tiene plazo de caducidad. No tiene plazo de caducidad. Como todo, como cualquier obligación, tiene plazo de caducidad. No se escucha atrás. ¿Cómo no me avisa nada? Reclamo administrativo previo. Entonces, se interpone para todo lo que no sea artículo 23 y 24. No tiene plazo de caducidad, resuelve el ministro. ¿Está bien? ¿Resuelve quién? El ministro, el secretario de la autoridad máxima de la entidad descentralizada. Me vuelvo para acá porque si no, claro, ahí me ve. Pero voy a hablar un poco más fuerte y si no escuchan, me hacen así. ¿Está bien? Establece en el artículo, en el párrafo segundo, lo que es el principio de congruencia. El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial y será resuelto por las autoridades citadas. Es decir, por el reclamo administrativo previo ustedes no pueden pedir, qué sé yo, un reclamo administrativo previo pidiendo zapatillas y después hacer una demanda pidiendo un automóvil. ¿Podés dar un ejemplo de un reclamo administrativo previo? Porque no se me viene a la cabeza nada. Se la complica. No. No, ellos mismos. Por ejemplo, el ejemplo dice en una parte, por ejemplo, la omisión de otorgar un subsidio previsto por la ley o de pagar cualquier otro beneficio otorgado y no efectivizado. Perfecto. ¿Una explicación? Sí, o sea, a ver. El ejemplo clásico, yo estoy tratando de no darles, es el de una jubilación, un beneficio, una diferencia en el recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque dice que el recibo de sueldo es una especie de liquidación meramente aritmética, no, en esos términos no sería un acto administrativo. Digamos. Entonces, como no es un acto administrativo propiamente dicho, no entra dentro del recurso jerárquico, no entra dentro del recurso del artículo 23, y por eso se utiliza el reclamo administrativo previo. No sé si te sirve. Sí, no se escuchó. Reclamo, bueno, el reclamo, el reclamo administrativo previo sirve para esos casos que están afuera del resto de los casos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Cuando ustedes no están ante un acto administrativo, no están ante un reglamento, tienen que tener un reclamo administrativo previo. Es extraño explicarles un supuesto puntual, pero supongamos esto, ustedes tienen un contrato con el Estado, el café, ¿sí? Supongamos el café de acá. Esta es una universidad, es una entidad estatal, hay un contrato de concesión, utilización de un espacio que es público, es parte del dominio público, para fines particulares, que es que la gente pueda tomar café y comer.
Bien, perfecto. Eso es un contrato administrativo, es un acto administrativo, alcance bilateral. Cualquier cosa que tenga que ver con el contrato propiamente dicha, se va a tener que enmarcar acá, y ese contrato está sustentado, digamos, en reglamento, se va a tener que enmarcar acá. Ahora, si en el marco de esa relación contractual, la universidad decide que hay que cambiar todas las cerraduras por cerraduras digitales, por ejemplo, y eso hace que el contratista no pueda, digamos, vender café durante 5 días, por ejemplo, esa conducta material podría verse encuadrada dentro del reclamo administrativo previo. Es un daño en el marco de una relación contractual, pero hecha por un actuar material, que es que le cambian la cerradura y durante 5 días no puede abrir. No puede abrir las puertas. El reclamo administrativo previo agota la vía administrativa. El reclamo impropio agota la vía administrativa. El recurso jerárquico agota la vía administrativa. Después no hay nada, ninguna otra cosa que agote la vía administrativa. ¿Está bien? ¿Entendió? El principio de congruencia que yo le leí recién respecto del reclamo impropio, el del reclamo administrativo previo, en la ley está únicamente establecido el reclamo administrativo previo, pero es una expresión, digamos, de un principio que es en general, que es básico, digamos, con lo cual puede ser igualmente aplicable a cualquiera de las herramientas en las que se utilice. Lo que pasa es que esto es producto de un cambio normativo que se produjo en el 2000, en donde solamente de un mal cambio normativo, digamos, básicamente. Pero el principio ya, antes de ese cambio normativo ya se aplicaba y se va a seguir aplicando. Nos decía que podrían ser actos que no son susceptibles de recurrir. Un acto de mero trámite, por ejemplo, si vos podrías interponerlo frente a un acto de mero trámite. Por el cambio de la cerradura que usted dijo, por ejemplo. No es un acto, es un hecho. No es un hecho, es un acto. El acto de mero trámite, en general los actos de mero trámite... ¿Se puede interponer contra hechos? Hechos administrativos. Contra hechos, sí, o cualquier tipo de situación que no encuadre dentro del artículo 23 y del artículo 24. El acto de mero trámite encuadra dentro del artículo 23 y dentro del artículo 23 dice, bueno, no hay recurso. La verdad, los actos de mero trámite son actos que en general no le importan a nadie, es decir, no causan ningún tipo de perjuicio, ¿sí? Si causara un perjuicio, ya probablemente sería más fácil argumentar que es asimilable a definitivo que meterlo en un, digamos, es muy imbrincado. Técnicamente en un laboratorio se podría pensar. ¿Alguien había dicho algo por acá que no? No, yo le preguntaba si, así como los recursos al 24 van contra actos, el reclamo va contra los hechos de la administración o la sumisión. Va contra cualquier cosa que no esté dentro del supuesto del artículo 23 y dentro del artículo 24. Con cualquier cosa que no esté así. Pensalo de esa manera, aunque es abstracta, pensalo de esa manera porque eso es así, digamos. No es que solamente respecto de hechos. Un ejemplo claro es el que dijeron recién de las diferencias salariales. Supongamos que a mí me pagan, qué sé yo, 50 pesos y de pronto, y yo creo que me tienen que pagar 75 pesos. ¿Sí? ¿Qué voy a ir? ¿Contra el recibo de sueldo? Tengo que ir contra el recibo de sueldo. El recibo de sueldo es un acto administrativo. Y bueno, la doctrina de la jurisprudencia dice que no. Ahora, el recibo de sueldo es un hecho de la administración. Digamos, qué sé yo. Digamos, y toda esa discusión es una discusión que realmente no importa porque ya sabiendo que no está dentro del 23, no nos importa qué es lo que pasa. Sabemos que no está dentro del 23, no está dentro del 24, entonces está dentro del 30. Porque hay que interponer un reclamo administrativo. Una pregunta. Habíamos visto que si un recurso se opone de manera extemporánea queda como denuncia de legitimidad, pero que nunca vota la vía administrativa. Queda a discreción también de la administración. En ese caso, ¿se puede, frente al rechazo de la denuncia de legitimidad, poner un reclamo administrativo para así poder acceder a la vía judicial? No. Porque es un supuesto que está expresamente previsto. El reclamo administrativo previo es para los supuestos que no están previstos. El supuesto tuyo es un supuesto donde vos tenés un acto administrativo y lo tenés que impugnar mediante un recurso jerárquico dentro de los 15 días.
Y está previsto que tenés 15 días, que es un caso de caducidad. ¿Qué significa eso? Que si vos lo interponés después de los 15 días, tu derecho caducó, dejó de existir. Paria de la sociedad. No le puedes dar la vuelta por ahí. Y no le podés dar ninguna vuelta porque es muy raro. Y eso es lo que dice Gorordo. Yo no estoy de acuerdo con Gorordo, pero es lo que dice Gorordo. Y es una jurisprudencia que se ha mantenido en el tiempo. Es una jurisprudencia que se ha mantenido con o sea, es un fallo de 1999, si yo no recuerdo mal, que fue ratificado, creo que en el 2006, en un fallo que se llama Ramírez, con la ahora antigua integración de la Corte, pero si bien no hubo un fallo como Ramírez, donde directamente la Corte se remitió a Gorordo, hay varios fallos con la nueva integración en donde en un voto concurrente, hay 2 o 3 fallos, algunos el voto concurrente es de Rosati, en otros el voto concurrente es de Rosenkrantz, en donde se remiten y citan Gorordo. Con lo cual, la totalidad de los ministros de la Corte, si bien no hay un precedente que uno pueda citar, digamos, la totalidad de los ministros de la Corte ya se ha expedido a favor de mantener, ¿no? Por lo menos, en la mayoría de los casos, el precedente de Gorordo. Con lo cual, un precedente que mantiene total actualidad. Si vos me preguntás a mí me parece que es un error, pero no por esto. Esto es un delirio. Los delirios no es necesario que o sea, ustedes tengan en cuenta, porque también me parece que pasa esto, no a ustedes, sino en general cuando uno estudia, uno piensa, ay, se me hacen esta pregunta y entonces yo creo que voy a contestar porque decís, estos tipos son todos una máscara. ¿No? No, a veces para saber cómo se resolvería en la práctica también en las preguntas. Claro, bueno, en la práctica, ¿puedo llegar a dar una vuelta y hacer esto? En la práctica esos casos no existen. Y en el examen tampoco. ¿Sí? La idea del examen es que ustedes hacer preguntas conducentes a que ustedes puedan demostrar lo que estudiaron. ¿Sí? No que se imaginen el supuesto más absurdo de la historia y les puedan dar una respuesta, sino las cosas sencillas, las cosas que hemos visto en clase, ¿no? Las cosas troncales. ¿Sí? Importante es el 23. Sí, no, y el 30 también, pero no va a ser un supuesto rarísimo. Va a ser lo que vimos, el tema de los triángulos, ¿no? O sea, va a ser un acto administrativo que va a estar acá, o un acto administrativo que va a estar acá, o un acto administrativo que va a estar acá. Y esto ya es más raro, entonces, esto seguramente. ¿Sí? Estos son los tres supuestos. Respecto de cualquiera de esos 3 supuestos, va a ser un acto administrativo definitivo, o similar a definitivo, o no. Básicamente 1, 2, 3, 6 posibilidades. Tienen que saber. Un acto administrativo definitivo o asimilable definitivo, yo lo haya dictado un órgano intermedio de la administración centralizada, la autoridad superior del ente autárquico o un órgano intermedio de la administración. Y lo mismo con un ingreso superior. Esas son los 6 supuestos que puede haber en el examen, son esos. Me quedó una duda con el 24. Con el 24. Sí, cuando interponer los 2 reclamos de manera paralela para obtener resultados. No, vos interponés un recurso jerárquico y en el desarrollo del recurso jerárquico, si el acto administrativo se funda en un reclamo, en un reglamento que es inválido, por esto, por eso. Vos interponés un solo papel. Un solo documento. Que afecte a los dos y le beneficie de las dos maneras. Y anotamos todo. Al superior del ente. A la máxima autoridad del ente. Vos estás interponiendo un recurso jerárquico. Todo se interpone, todo, cualquier cosa que ustedes tengan que interponer, se interpone ante la autoridad que dictó el acto o cometió la situación, ¿no? Y depende de qué es lo que sea, lo va a resolver otra persona. Tanto en el caso del recurso jerárquico, como en el del reglamento propio, como en el del recurso jerárquico, en donde se discute indirectamente un reglamento, lo resuelve el ministro o secretario de Estado o autoridad máxima de entidades esenciales. ¿Sí? Sí, me respondió, pero entonces sale de la órbita de la administración particular del ente autárquico para resolverse en la administración central. No. Si estás en una pizarra chica, sí.
El acto administrativo lo dicta Sí. un órgano intermedio. Reconsideración con jerarquía constitutiva. Sí. Y en donde vos impugnás también la legalidad de un reglamento, lo va a resolver la autoridad máxima del ente descentralizado ese. Pero eso es el recurso de alzada, cuando es descentralizado. Y cuando es descentralizado, será No, acá, cuando es un ente descentralizado y el acto administrativo lo dictó un órgano intermedio, el de alzada es improcedente. cuando es descentralizado. No, cuando es descentralizado. Cuando es una pirámide chiquita y el acto administrativo, ¿esto se llega a ver de allá? Más o menos. Y el acto administrativo se autárquica. Cuando el acto administrativo lo dicta un órgano intermedio, nunca se recurso a alzada. Porque el recurso a alzada no, es descentralizado, pero cuando resuelve la máxima autoridad. a ver si alguien lo lee, yo no. De la máxima De la máxima autoridad del Pero ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No me acuerdo cuál era el artículo. Creo que es el 94, 92. 94, acá lo tengo. Sí. Ah, sí, El principio. sí. Por ejemplo, en el caso de las universidades, Espera que va a leer el principio. sería el Consejo Superior Nacional. Y ahí se realizaba. ¿Leo? Sí, acá, claro. Recurso a alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanados del órgano superior de un ente autárquico, incluidas las universidades nacionales, procederá a opción del interesado el recurso administrativo de alzada. ¿Sí? Es decir, acá, nunca La alzada. autoridad máxima. Para poder interponer una alzada, tenés que estar acá. Autoridad máxima. Autoridad máxima. Entonces acá vas a interponer un recurso jerárquico para poder llegar a la autoridad máxima. Y entonces no se va a la otra pirámide. Cuando llegás a la autoridad máxima, ahí sí puedes interponer un recurso de alzada, que ahí sí lo va a interponer, lo va a Y es resolver. optativo, ¿no? Directamente a la vía judicial. Y es optativo. Puedes ir también a la vía judicial. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no...? Bueno, cualquier cosa me vuelves a preguntar. ¿Cómo es el tema del recreo? Ah, Sí, sí. Media hora. Hay que La recogerse. que se viene es el parcial. Eso es para ustedes. Bueno, pues seguimos. Bueno, vamos a saltar al 32. Antes de recreo. Vamos a saltar al 32 y el 31 lo vemos después del recreo. El 32 dispone las excepciones, digamos. O sea, vieron que nosotros vimos, todo corre por reclamo administrativo previo. Salvo el 23 y el 24, y el 32 lo que hace es establecer más excepciones. El reclamo administrativo previo, a que se refieren los artículos anteriores, no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca, y cuando se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de la ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente. ¿Sí? Es decir, cuando lo que se esté discutiendo es un acto administrativo que involucra una plata que ustedes ya pagaron y lo que quieren es que se la devuelvan. Entonces, en esos casos, no es necesario el reclamo administrativo previo. Tampoco es necesario cuando se reclamare daños y perjuicios del Estado por responsabilidad extracontractual. ¿Qué quiere decir? Oye, En esos casos, ustedes presentan una demanda en la justicia y hacen su juicio de forma normal y decente. ¿Está bien? Más fuerte. La demanda es cuando lo pagué algo Cuando vos ya lo pagaste, sí,
después podés hacer la demanda directa. Podés hacer el reclamo si querés perder el tiempo. Ese sentido no hay ningún problema. Vamos, porque a lo mejor no lo resuelve. No. El problema vieron que yo les dije, no junten el reclamo administrativo previo con los hechos de la administración, porque en realidad es algo más abarcativo que eso. Además, hay otra razón más, que es la gran mayoría de los problemas que tienen que ver con hechos de la administración se resuelven mediante reclamos no, digamos, como pretensiones de responsabilidad del Estado por actividad extracontractual, que está expresamente exceptuado el reclamo administrativo previo. ¿Está bien? Por eso tampoco es bueno juntar esas dos cosas. En realidad es como una especie de bolsa de gatos, de situaciones en donde el Estado, en el medio del año 2000, ¿se acuerdan? La emergencia económica, intentó de alguna manera bajar la litigiosidad y enfriar todo lo que tiene que ver con el contencioso administrativo. No fue una gran medida, porque la verdad, ya les digo, la gran mayoría de las circunstancias no pasan por acá, pasan por nosotros. Hay algo que me confunde en las vías de hecho del 23 y las acciones del 30. A mí también me pasa. Bueno, ahora lo vemos. Hay un tercer supuesto que actúa como excepción para el reclamo administrativo previo, que en el 2000 lo borraron, ¿sí? Lo derogaron, pero que antes existía y que jurisprudencialmente se sigue admitiendo. Se sigue admitiendo para los supuestos de reclamo administrativo previo y también para los otros supuestos. Son los casos en donde exigirle al administrado que agote la instancia administrativa sería lo que se conoce como un ritualismo inútil. Es decir, son casos en donde ya el Estado se ha pronunciado en situaciones análogas y en forma adversa a lo que pide el administrado. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso supongamos el de las notas, ¿no? Si hubo un reclamo, la administración ya dijo no, ahora se promociona con 8. Hubo otro reclamo, la administración dijo no, se promociona con 8. El 10º administrado que pide lo mismo, no lo puedes obligar a tramitar ese reclamo cuando ya sabe que la administración tiene una postura clara, específica, detallada sobre el tema. ¿Sí? En esos casos en donde uno puede comprobar que el agotamiento de la instancia administrativa sería como una mera formalidad que en vez de proteger el principio de división de poderes lesiona inútilmente o restringe inútilmente el derecho de defensa de la parte, puede obviarse el agotamiento de la instancia e iniciarse demanda en forma directa. ¿Está bien? Entonces sería un tercer supuesto que no está en la ley, pero que está reservado jurisprudencialmente. Ustedes tienen ahí como fallo paradigmático un fallo plenario, que es obligatorio, digamos, para todo el fuero, de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que se llama Córdoba. Córdoba. ¿Está bien? Bueno. Ya que estamos, vemos también lo de la vía de hecho. Yo quería mandar cosas pero no me dejan. Soy como... El artículo 9 es el que rige las vías de hecho de la administración. Frente a las vías de hecho de la administración, no es necesario agotar la instancia administrativa. ¿Sí? Es decir, el artículo 23 dispone, puede iniciarse demanda cuando se haya agotado la vía administrativa respecto de esto otro, cuando se haya producido el silencio o cuando haya una vía de hecho. Es decir, cuando hay una vía de hecho, no es necesario agotar la instancia administrativa. Las vías de hecho no son hechos, son vías de hecho. Son dos cosas totalmente diferentes. Conductas materiales, solo conductas materiales, sería un hecho. Para que sea vía de hecho, tendría que haber alguna cuestión más. Siempre estamos hablando de cosas ilícitas, porque nosotros las impugnamos diciendo que son inválidas, que son ilícitas, que son ley. Le leo, si no le leo, y entonces no. Vía de hecho. Son supuestos muy puntuales. La administración se abstendrá de comportamientos materiales que importen vías de hecho
lesiva de un derecho o una garantía constitucional. De poner en ejecución, digo, esto es algo, tiene una generalidad tal, digamos, que podríamos incluir absolutamente todo o actuarlo de una manera relativamente restringida para que nada entre, digamos. Quizás es mucho más claro el inciso B, que es el que viene ahora. De poner en ejecución un acto estando pendiente de algún recurso administrativo de lo que en virtud de norma expresa implique la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel o que, habiéndose resuelto, no hubiese sido notificado. ¿Sí? Es decir, cuando hay un acto administrativo que está suspendido o que todavía no es eficaz porque no fue notificado y la administración lo ejecuta igual. Esa ejecución sería una vía de hecho. En vez de una ejecución de un acto administrativo que se puede ejecutar, sería una vía de hecho. En ese tipo de situaciones no es necesario votar la instancia administrativa. Son situaciones muy puntuales. Vendría a ser como un acto ilegal. No es ilegal. Bueno, es una vía de, o sea, es un actuar material, entonces no es un acto. Pero es un actuar material ilegal. Porque ejecuta, lleva a la práctica un acto anterior que todavía no estaba vigente. No sabemos si era legal o no el acto. Por ahí era legal, pero no te lo pueden ejecutar sin haberte notificado antes, porque no tiene la autoridad de ocurrir, de pedir que se suspenda. O es un acto que estaba suspendido. Podría ser por cuestiones de legalidad o por cuestiones de oportunidad o inconveniencia, y no podían ejecutarlo si está suspendido. El problema no está en el acto, sino en la ejecución de ese acto que no estaba para ser ejecutado. ¿Sí? Y después, el artículo, el inciso 1, que yo se los leí, y es como de compartimentos materiales que imponen vías de hechos administrativas lesivas del derecho. Digamos, claro, digamos, o sea, la ley no trae como una definición de lo que es de vías de hecho. Dice, son vías de hecho, ¿qué son vías de hecho? ¿No? Supongamos que pueden llegar a ser hechos de una arbitrariedad manifiesta, absoluta, indubitable, de una cosa que realmente, digamos, si ustedes son abogados, ¿no? Si ustedes son abogados, ¿qué hacen? ¿Van a hacer una demanda directa diciendo que son vías de hecho? ¿O van a hacer el reclamo administrativo previo para asegurarse de que su cliente no pierda todo? Hacen el reclamo administrativo previo. Son ese tipo de normas tan poco asibles terminan no sirviendo de mucho. Asibles terminan no sirviendo de mucho. Bien, perfecto. Lo que nos queda para ver, salvo que me esté viendo alguna cosita, es silencio de la administración. Que sería uno de los supuestos previstos por el artículo 23 para uno de los supuestos en los que no sería ya, o sea, uno de los supuestos en donde se entendería como agotada la instancia administrativa y pueden ir a sede judicial. Esto está regulado, claro, tendría que haber traído yo. En el artículo 10 de la ley de procedimiento administrativo. El artículo 10 de la ley de procedimiento administrativo lo que establece es como reglas generales del silencio. Lo que nosotros vamos a ver que esas reglas generales se aplican para cuando no hay reglas particulares. ¿Está bien? Pero lo primero que vamos a ver entonces son las reglas generales del silencio de la administración. El silencio o ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de hecho un pronunciamiento concreto se interpretarán como negativas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos acá es la certeza de que el silencio no se produce o no se puede configurar en todos los casos. Solamente se va a configurar en aquellos casos en donde se requiera de la administración un pronunciamiento concreto, es decir, en donde la administración esté obligada a pronunciarse. Por ejemplo, podría ser un recurso, podría ser un reclamo. Por ejemplo, no está obligada a pronunciarse en los casos, ustedes ya vieron algunos, en las denuncias, como la denuncia de legitimidad. ¿Se acuerdan de esto? Hay situaciones en donde la administración está obligada a pronunciarse. Si ustedes están alegando alguna lesión de un derecho subjetivo, obviamente que está obligada a pronunciarse porque es parte, como sería como la contracara de su derecho de defensa. ¿Sí? Ustedes tienen como, las personas tienen dentro de lo que es el derecho de defensa o tutela judicial, que es administrativa efectiva,
el derecho a recurrir y el derecho a que lo protejan, a que se pronuncien de forma fundada, además de objeto. Bueno, en esos casos entonces, en donde hay una obligación de pronunciarse, si la administración no se pronuncia, es decir, incumple esa obligación, se entiende que se está pronunciando negativamente. ¿Sí? Debería ser como una especie de pronunciamiento tácito. Que sirve solamente a los efectos de agotar la instancia administrativa y poder seguir adelante. Solo mediante disposición expresa podrá acordarse silencio positivo, sentido positivo al silencio. Es decir, la regla general es negativo, puede ser que una norma diga el silencio a efectos positivos. Hay una norma que seguramente se conoce, que establece silencio positivo, que es... No, en el empleo público, cuando pasaste cierto tiempo como empleado y vos solicitaste que pasar a Para pasar a permanente. Y también para considerarse despedido. En otro caso. Yo pensé que me iban a decir el del veto o del pronunciamiento tácito de las leyes. Pero sí, está perfecto. Si las normas especiales no establecieran un plazo predeterminado para el pronunciamiento, si no hay plazo específico, este no podrá exceder de 60 días. O sea, la administración tiene la obligación de pronunciarse dentro de los 60 días. Vencido ese plazo, o el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho. Si luego del pronto despacho transcurriese 30 días sin producirse la resolución, se considerará que hay silencio de la administración. ¿Sí? Entonces, para que haya silencio, artículo 10, silencio. ¿Qué plazo? ¿Cómo se produce el silencio entonces? ¿Cómo? 60 días, serían 90 días. ¿Son 90 días? Sí. No, No, 60 días. Sí, 60 días más. ¿Son 90 días? A ver. Vamos. Gracias. Levante la mano el que dice que son 90 días. Mira el ruido que armaba esta minoría. Levante la mano el que dice que no son 90 días. Hay muchos que no levantan la mano. ¿Por qué no son 90 días? Porque primero son 60. Si transcurrido ese plazo no sucede nada, si te ponen pronto despacho, ahí tiene 30 días más y ahí sigue. Bueno, 60 más 30, que 90. No necesariamente. ¿Cómo no necesariamente? Bueno, si no presenta el pronto despacho. ¿Sí? Si no presenta el pronto despacho, por más que pase 90 días, no va a pasar nada. Son 60, pronto despacho 30, no son 90. Podrían ser 91. Si presento el pronto despacho el día 61, podría ser 91 días. No. ¿Por qué no? Si yo no presento el pronto despacho. La administración no se pide, yo me reservo, la administración me reclama, la administración no se pide, no cae en un silencio de administración, jamás. Hasta se va a controlar si cuando yo el pronto despacho espero los 40 días. ¿Para qué? No puedo pasar sin. Claro, puede ser. Si yo interpongo el pronto despacho en los 60 días y espero 30 días más, serían 90 días. Pero yo ese pronto despacho lo puedo presentar al día 61. Entonces ya no son 90, son 91. O lo podría presentar al día 65 y serían 95 días. O lo podría presentar 8 años más tarde y serían 8 años más 90 días. ¿Sí? Entonces, ¿son 90 días? No, no son 90 días. Puede llegar a pasar una vez por casualidad justo de 90, pero son 60, pronto despacho, 30. O sea, después de los 60 días cuando quiera. Cuando quiera. No es obligación que se den los 60 días. Tiene que pasar 60 días, de ahí por pasar 60 Vencido días. Después de los 60 días, No hay plazo para interponer. No, podés interponer el día 61, 65, 80, 3 años más.
Sí. 60 días. A los fines de la organización administrativa es la libertad total para ejercer su derecho de Pensábamos que había un plazo máximo para ponerlo. Pasaron 4 años, lo pueden poner igual. para el agotamiento de distancia administrativa. Sí, sí. Después vas a tener otros problemas, como lo que mencionó él, que es la presunción. Pero ese es otro problema. Porque está en otra política. Para el agotamiento de distancia administrativa vos vas a tener agotada la instancia administrativa de una cuestión que quizás esté prescripta. Pero igual podés presentar la demanda y si el Estado no pone prescripción, corre. Son todos problemas independientes. Profesor, una pregunta. ¿Es el artículo 31 también de un plazo, un proceso? No. Eso lo vamos a ver después. Me vas a expoliar todo eso. Después yo voy a dar el artículo 31 y la gente se va a aburrir. No, está bien, profe, perdón. También esto cambia si el silencio deviene de un reclamo o de un recurso. Bueno, los parámetros generales no cambian, son estos. Después hay supuestos específicos que vamos a ver. Unos 71, otros de los recursos. ¿Ven? Pero primero concentrémonos en esto. Después de los 30 días ya está el silencio. Después de los 30 días se configura el silencio. Se configura en forma mágica y maravillosa. Ipso iure. Ya se agotó la instancia administrativa. Se agotó la instancia administrativa. ¿Está bien? Perfecto. Y ustedes pueden presentar la demanda judicial. ¿Tienen algún plazo para presentar esa demanda judicial? 90 días. A ver, alguien que me lea el artículo 26. Solamente para contradecir acá a la compañera. Ella dice el 25, yo digo el 26. Si decía el 26, 27. No, el 26. En cualquier momento dice la demanda. Léelo entero, ¿verdad? La demanda podrá iniciarse, Escuchen. artículo 26. La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponde en materia de justicia. En cualquier momento. No, sin perjuicio de la prescripción. Vos la podés interpretar en cualquier momento. Si está prescripto, está prescripto. Bueno. ¿Y cuál es el plazo de Esperá, prescripción? pero vos. El plazo de prescripción depende de lo que vos estés atacando. Poder hacer, viste que lo vimos de 10 o de 2. El de 5, eso no lo resolvimos. El de 2 o el largo. ¿Y por qué el 25 dice la acción contra el Estado o sucesivos automáticos debe deducirse dentro del plazo de 90 días? Eso para todos los casos que no son estos. Que no sea silencio. Porque el silencio está regulado en el 26. Ahora sí. En el artículo 10. Bueno, pero yo estaba con el 25. ¿Está bien? A mí me gustaba el número 25. Perfecto. Estas son las reglas generales. Cuando ustedes están en una situación en donde quieren hacer valer el silencio, lo que tienen que ver es si hay alguna cosita que cambie. ¿Sí? Entonces tienen que ir a las normas que regulan el procedimiento específico en el que ustedes están. Por ejemplo, si están en un supuesto de recurso jerárquico, hay algunas cosas que se modifican. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo es? El supuesto de silencio en el recurso jerárquico. ¿Dónde se fijaría en eso? Que no sería necesario el pronto despacho. ¿Dónde se fijarían cómo es el caso del supuesto de silencio en el recurso jerárquico? En el decreto reglamentario. ¿En qué parte del decreto reglamentario? Donde habla de notificaciones, donde habla de vistas, donde habla... 89, Me parece que está ahí. No, básicamente donde está regulado el procedimiento específico. ¿Sí? El recurso Bueno, Acá. Ahí está, a ver, 91. ¿Lo tenés? Sí, el artículo 91.
El plazo para resolver el recurso jerárquico será de 30 días, a contar desde la recepción de las actuaciones por la autoridad competente o en su caso de la presentación del alegato o vencimiento del plazo para hacerlo, si se hubiera recibido pruebas. No será necesario pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio. Entonces, nosotros habíamos dicho que el plazo era de 60 días, salvo que haya un plazo específico. ¿Acá hay un plazo específico? Sí, 30 días. Entonces, este 60 se transforma en 30 días. ¿Es necesario presentar pronto despacho después? Y tampoco entonces corre el plazo posterior al pronto despacho. Con el solo hecho de que pasen 30 días, mágica y maravillosamente se produce el silencio de la administración en el caso del recurso jerárquico, según el artículo 91. ¿Sí? Y ahí tampoco corren los 90 días para presentar la demanda. Y ahí tampoco corren los 90 días para presentar la demanda. 60 días. Perdón, estoy dando un segundo. Porque sobre eso no dice nada el artículo 91. Entonces, como no dice nada, se aplica la regla general del 10 más el 26. ¿Todos están de acuerdo o vas a encontrar por ahí algún juez que te diga ya pasó, ya le pasaron los 90 días desde el día 30 de... En la práctica no hay nadie que no está discutiendo. Tiene 30 días para presentar. Este es el informe. Y a veces imprimís la que no está actualizada. Pero el silencio es distinto. No pasa que eso se... No. Bueno, sí, hay reglas de recurso jerárquico de alzada y el de reconsideración. cada cual tiene una reglamentación propia y básicamente todas son iguales. O sea que los 30 días corren para los 3. Se resuelve, o sea, no hay que presentar pronto despacho y se resuelve en 30 días. Automáticamente. ¿El de alzada también? El de alzada también. No, porque la reconsideración es el jerárquico. En el de reconsideración, a los 30 días, el órgano administrativo está obligado a elevar el trámite y otorgarte la posibilidad de ampliar fundamentos. El jerárquico, ustedes saben, el jerárquico subsidio no es algo que ustedes tienen que interponer, justamente todo lo contrario a eso. Es algo que ustedes pueden no interponer. Lo que establece la ley básicamente es que si ustedes no lo interponen, hay que tomar como que interpusieron subsidiariamente. ¿Sí? No es una obligación, sino que es a favor de la misma. En una cátedra creo que de igual manera siempre es recomendable aclararlo. Con Lorenzo, no sé si está bien o si está mal. No dijeron por las dudas. Sí, dice que está junto el jerárquico subsidio. Por las dudas ustedes aclárenlo. Por las Yo dudas. si tuviese que poner un recurso, pondría el recurso de reconsideración, interpongo el recurso jerárquico en subsidio. Yo lo haría, sí. Me parece un buen consejo. Ahora, es un tema ya de como de estrategia procesal, es un tema jurídico. Si a vos te toca un perejil que no sabe la ley, tenés que entrar en una discusión que puede durar de meses hasta que, si todo, digamos, mínimamente razonable, alguien lee la ley y se da cuenta, pero te tendría que haber dado un subsidio igual. Te evitas ese tipo de problemas si vos lo interpones expresamente. No tiene que ver con cuestiones de derecho, tiene que ver con cuestiones de la vida misma. Hasta ahí me quedo claro. Entonces, los tres es el mismo plazo, 30 días y ya me queda en silencio. ¿Está bien? Bien. Y este era el esquema, más o menos, que había hasta el 2000, en el año en el que al legislador se le ocurrió entrar a tocar los artículos que estén arriba del 30 del derecho administrativo. Y entonces no tenía nada que hacer. No tenía nada que tocar. En la guitarra.
Y entonces ahora sí vamos a ver el artículo 31. El artículo 31. Acuérdense, estamos dentro de lo que es reclamo administrativo previo. ¿Bien? El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los 90 días de formulado. Entonces ya tenemos un primer cambio. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho. Y si transcurrieran otros 45 días, aquel podrá iniciar la demanda. Si hubiera terminado acá, todo hubiera sido mucho más fácil. Pero dice, podrá iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos del artículo 25. Entonces ya, en vez de ser más el 26, es el 25. Sin perjuicio de lo que fuera pertinente en materia de prescripción. Estos plazos son los plazos estándar. En situaciones particulares serían extendidos. Ya no veo nada. El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia, podría ampliar fundadamente los plazos indicados. Se encuentra ahora en curso con máximo 120 y 60 días. Esto es igual a silencio. Ahí porque con el silencio puede poner. Y tengo el plazo de 90 días. Voy al plazo. Bueno, y entonces, una vez que se produce el silencio en el marco del reclamo administrativo previo, ¿me corren los 90 días? Sí. Sí. Ya no es el 26. El 26. Esa es como una interpretación razonable, decente, ¿no? De una persona de buena fe del artículo 31 que acabamos de leer. ¿Alguien tiene una interpretación distinta? No. El del 60 es para cuando no hay normas específicas. Si vos interpones un reclamo administrativo previo, tenés una norma específica que es el 31. Entonces, el del 60 va a estar desplazado en todo aquello que tenga norma específica. Que tenga una cuestión específica. ¿Sí? Es decir, rige el 31. Si hay algo, por ejemplo, en el recurso jerárquico, rige el 91 del reglamento. Si hay algo que no está regulado en el 91 del reglamento, rige el 60. Por ejemplo, el 91 del reglamento rige el artículo 10, perdón, el artículo 26. O el 26 repite el 10. El artículo 91 no dice nada de cuándo se puede interponer la demanda, entonces rige el 10 y el 26. El 31, para el reclamo administrativo previo, lo que tiene es que regula en su totalidad, digamos. Entonces ya no permite nada, el 10, entonces es difícil llegar al 26. Pero entonces, si ustedes están en un supuesto de acto administrativo definitivo o un acto administrativo interlocutorio asimilable a definitivo, o si están en un acto administrativo definitivo o asimilable a definitivo, no se aplica el artículo 10. Se aplica el silencio a cada uno de estos recursos. ¿Está bien? Si ustedes están frente a un reglamento, sí se aplica el artículo 10. Y casi que ese es el único caso. Porque si están frente a un reclamo administrativo previo, se aplica el 31. 90 días saben Los que son del 24. cómo son los 90 más los 45. Los días son hábiles administrativos. Los días son hábiles, salvo que la norma diga que son corridos. La norma, o sea, los plazos que se cuentan en días son hábiles, salvo que la norma diga que son corridos. Y van a ser hábiles administrativos si vos lo que tenés que presentar lo presentás en una oficina de la administración. ¿Por qué?
Ponele que vos tenés que presentar esta botella de agua, ¿sí? Y vas a la oficina de administración. Si no son avisos administrativos, por ahí la oficina de administración está cerrada. Entonces no tiene sentido que sean avisos judiciales. Si vos lo tenés que presentar ante la justicia, serán avisos judiciales. Porque para evitar que cuando vos llegues, la oficina está cerrada. ¿Sabes el 30 que queda ahí solito? Nosotros 60 protocolos, 30, 90 protocolos, 45. Tiene que poner un ejemplo cada uno. Lo que dice el compañero, que de los 30, el 30 es este crédito para todos. No hay que para los tres. Son fáciles. Que son 60 más 90. Si se le pone un ejemplo a cada uno al lado, es para Pero el ejemplo va a ser siempre el mismo, simplemente cambia la cantidad de días. Son muchas las personas. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, ¿se aplica el plazo de 90 días? ¿Está bien eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿Corresponde? ¿No corresponde? ¿Para qué existe el silencio? ¿Para qué existe el silencio? Para garantizar el derecho de defensa. Para garantizar el derecho de defensa. Y esto sería algo que propende a garantizar el derecho de defensa. No, el acceso a la justicia. Sí, limitarle el tiempo para presentar la demanda. ¿Sería razonable? ¿Como sería como una actitud, como un criterio que favorece el acceso a la justicia? Pero en los casos anteriores no hace falta, no están los plazos de 90 días. En los casos anteriores, Cuando se produce el silencio no hay plazo. no hay plazo de 90 días, pues se puede interponer la demanda, como dice el artículo 26, en cualquier momento. En cualquier momento. Y acá, Y acá, en cambio, en el 31, expresamente está establecido que se va a aplicar el artículo 25. Sí. Entonces, lo que se discutió mucho es si eso es constitucional o no, si es válido o no, si es conveniente o no. ¿Ustedes qué les parece? Porque además, el silencio, ¿cuándo se configura? ¿Como consecuencia de qué? Más fuerte, cualquiera, pero más fuerte. No te contestaron. ¿De quién es el incumplimiento? O sea, como consecuencia de un incumplimiento de la administración, pierde derechos el administrado. Ya, es más, el incumplimiento de la obligación de la administración implica de por sí una lesión al derecho del administrado. Entonces, como consecuencia de una lesión al derecho del administrado, le vamos a lesionar doblemente el mismo derecho del administrado, que es el derecho de defensa. ¿Entiéndela? Pero hay fundamento a la hora de hubo un fundamento en su momento, o sea, se me ocurre que tal vez sea más complicado analizar un reclamo administrativo que un recurso, porque necesita más tiempo la administración para trabajarlo. No. O sea, en ese caso podría tener un fundamento de lógica que dice usted. No había un fundamento que se pueda distinguir o diferenciar, digamos, que vos digas, este supuesto se diferencia del régimen, entonces por eso es un tratamiento diferenciado. No. Se discutió mucho, bueno, en doctrina y en jurisprudencia, la constitucionalidad del artículo 31. ¿Sí? Muchos tribunales declararon la inconstitucionalidad del artículo, diciendo que no puede, como consecuencia de la lesión del derecho de defensa del administrado, lesionarse doblemente el derecho de defensa del administrado. Que no es una regulación razonablemente constitucional, que por eso debe entenderse como que no se aplica, y que frente al silencio del artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que va a regir entonces es el artículo 26 y se puede aplicar en cualquier momento. Perdón, profesor. ¿Cómo operan las cautelares acá, por ejemplo, interpuestas en el día 1? Lo que pasa es que yo podría contestarte eso, pero lo vamos a dejar para la clase de cautelares. Está bien. Perfecto.
este fallo, que justo fue dictado por el titular de cátedra, a la Corte, y la Corte lo que hace es no declarar la inconstitucionalidad del artículo 31, pero interpretarla de una manera que no se nos ocurrió a ninguno de nosotros. Para eso y el fallo se llama Biosystems, que es el último fallo que vamos a ver antes del examen. ¿Qué fallo tiene que ver, Fede? Piedra negra. Presten atención, ¿Fallo chicos. qué? Fallos que entran en el examen. Piedra negra. Que va a la unidad 1. Piedra negra Josefa. Gorordo. Alavi hicieron el trabajo. Astorga hicieron el trabajo. Biosystems. Y Córdoba. Piedra Negra. Astorga, Biosystems. Gorordo. Alavi. Córdoba, bueno, si quieren no entra porque no está en el campo. Si quieren lo hacemos no entrar. Lo hacemos no entrar porque no está en el campo. Se lo pierden, se lo pierden. Si no tienen algo que hacer un sábado, un viernes a la noche, bueno, ya tienen un plan. De nada. Está en el libro. Una vez te ayuda a entender ¿Cuál es la interpretación entonces del fallo de la Corte en el fallo Biosystems? La Corte dice, el artículo 31 habla de la aplicación del plazo de 90 días del artículo 25. El plazo de 90 días del artículo 95 comienza a regir, digamos, comienza a computarse desde que se notifica el acto administrativo que agota la instancia administrativa. Como en este caso, como en el caso del silencio del reclamo administrativo previo, no hay acto administrativo, justamente lo que no hay es el acto administrativo que resuelve el recurso, el reclamo, ese cómputo, esa notificación no existe. Y si esa notificación no existe, el plazo de 90 días nunca puede empezar a correr. Entonces, lo que surge a simple vista de la ley es que el plazo de 90 días, regulado en el artículo 31 sobre silencio y que se dice que se aplica sobre silencio, solamente se va a aplicar a los casos en donde efectivamente no hubo silencio, donde el rechazo fue expreso, donde sí hubo acto administrativo que se notificó. ¿Sí? ¿Puedes explicar de vuelta? Ese fue el razonamiento de la Corte. O sea, la Corte lo que dice es, si bien el 31 remite al 25, si bien el 31 dice que se va a aplicar el plazo de 90 días del artículo 25, el artículo 25 dice que ese plazo va a comenzar a computarse con la notificación del acto administrativo, que justamente en el caso del silencio es lo que nos falta. Entonces, como no podríamos sostener que el plazo de 90 días se aplica, pero nunca va a empezar a contarse, tenemos que concluir que ese plazo que cuando leemos el artículo 31, lo que el artículo 31 nos está diciendo es que ese plazo solamente va a ser aplicable, el plazo de 90 días, para los casos en los que no haya silencio, es decir, los casos en donde haya un rechazo del reclamo administrativo previo en forma expresa y notificada. ¿Está bien? Entonces, el Biosystems dice que el artículo 31 es constitucional y en eso revoca el fallo de Cámara, pero que sin perjuicio de eso, la interpretación razonable del artículo indica que en los casos del silencio no se aplica el artículo 25, sino que se aplica entonces el artículo 26. ¿Entendió? ¿O? Es complejo porque es complejo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Alguien recién estaba hablando bien del libro de Hutchinson. La verdad que Hutchinson es muy claro. Yo creo que
es de lo más claro que hay, si alguien quiere lo puede usar con total libertad, es muy claro. No sé si hay alguna otra duda. Biosystem, el profesor dijo que era... Esto es lo que acabamos de decir. Estaba... ¿Plazo de artículo 10? El 26. Biosystem habla sobre la constitucionalidad o la interpretación del artículo 31. Más específicamente, ¿qué pasa después de que se produce el silencio? Si hay que interponer demanda en cualquier momento. El de 26 es o dentro de los 90 días. El de 30 más, contradespacho y 60. No, el de 60, contradespacho y 30. Biosystem no habla de esos plazos, sino habla de los plazos posteriores a que se produjo el silencio. ¿Entendés? Sí, no hay ninguna duda que en el caso del artículo 10 se aplica 60, más pronto despacho, más 30. En el caso del artículo 91 del reglamento, se aplican 30 sin pronto despacho ni nada. Y en el caso del artículo 31, reclamo administrativo previo, se aplica 90, más pronto despacho, más 45. Eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que en el caso del artículo 10, en el caso de los recursos, después de que se produce el silencio, puedes interponer la demanda en cualquier momento. Eso no hay ninguna duda. Solamente existe la duda, ¿qué pasa después de que se produce el silencio en el caso del artículo 31? Si se puede interponer el reclamo, la demanda judicial en cualquier momento o dentro de los 90 días de caducidad del artículo 25. ¿Sí? En el marco de esa duda se expide Biosystem. Y dice, no corre el artículo 31, no es inconstitucional porque no corre el 25, corre el 26. Porque el plazo del 25 comienza a computarse, porque hay que empezar a contar 1, 2, 3, 4, después de la notificación del acto administrativo, que justamente es lo que acá nos falta. No es que no notificado, no existe el acto. Claro. Ese es el silencio, que la administración no resolvió el reclamo administrativo. ¿Viste? Un reclamo administrativo es, vos querés que te paguen 100 pesos más por mes en tu sueldo, ¿no? Entonces decís, che, pagame 100 pesos más por mes, tramita, y la administración dice, no, minga. ¿Está bien? Eso es un acto administrativo. Si la administración te dice, no, minga te voy a pagar, te notifica y a partir de ahí tenés 90 días. Si no te dice nada, hay que hacer producir el silencio con un pronto de silencio. Claro. Si no te dice nada, no hay acto administrativo. Si no hay acto administrativo, no hay notificación. Si no hay notificación, ¿cuándo comenzás a contar los 90 días? ¿Alguna duda? Vamos a tomar más o menos lo que vimos en clase. Vamos a ver cosas raras. Respecto al aula, la cantidad de... Eso puede ser algo del profesor de color.